Se oye bien, ¿verdad? Sí. Bien, en primer lugar me presento, soy Lucio Calleja, su director general de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y esta mañana estoy aquí en representación, lógicamente, del Ministerio y en concreto de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, que es un poco la responsable de todas las medidas o de gran parte de las medidas de impulso, en este caso de la lengua de signos, que se llevan a cabo desde el Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este congreso. Desde el Ministerio estamos muy contentos de poder estar aquí. Y mi presencia hoy viene fundamentalmente para abrir o para presentar esta primera ponencia inaugural sobre políticas educativas que nos va a dar el ponente al que presentaré a continuación. Pero antes de nada quiero simplemente dar unas breves pinceladas sobre algunas de las cuestiones, sobre algunos de los programas que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se vienen desarrollando para favorecer, como digo, la integración de las personas sordas a través del impulso de la lengua de signos. Hay un programa de cooperación territorial para el desarrollo de la educación inclusiva, que en el curso 2022-2023, que es en el que nos encontramos, tiene asociado un presupuesto de 38 millones de euros con una serie de medidas a llevar a cabo, entre las cuales está la de la movilización de recursos para generar apoyos más eficientes en contextos ordinarios. Y dentro de esta movilización, pues, financiados con cargo a este programa, que se desarrolla a través de las comunidades autónomas, está la actuación de incrementar recursos personales y técnicos para la respuesta educativa a colectivos con necesidades de apoyo de todo tipo. A través de este mismo programa también se desarrollan importantes acciones en el ámbito de la formación para el profesorado, entre las cuales también están incluidas formación referida a la lengua de signos. Por otro lado, el Ministerio firma habitualmente con el CNS un convenio que en el caso de este curso ha estado con una partida presupuestaria de 28.000 euros, dentro de un convenio marco que tiene una presencia de 2021 a 2024 y que probablemente pues, será prorrogable porque así se viene haciendo en los tiempos anteriores. Al amparo de este convenio se han llevado una serie de líneas de actuación encaminadas a dotar a los centros educativos de recursos lingüísticos en la lengua de signos española para facilitar la incorporación de esta lengua en sus materiales didácticos. Se han hecho hasta este año 2022 7 bancos de recursos lingüísticos y en este año que ya está terminando se sigue trabajando en la elaboración de materiales y se continuará haciendo a lo largo de 2023. Estos materiales están destinados a formar parte de un banco de recursos que podrán utilizar todos los centros de educación primaria, de educación secundaria y de bachillerato, y que se encuentran alojados en el portal web La Lengua de Signos en el Aula. Fruto también este portal del trabajo al amparo de este convenio. En el ámbito que más me afecta a mí como subdirector general de Ordenación Académica, puedo decir que en la nueva Ley Orgánica de Educación y como desarrollo de la misma en los Reales Decretos de Ordenación y Enseñanzas Mínimas, se ha recogido de forma expresa la lengua de signos como una lengua para el uso dentro de los ámbitos educativos y que puede ser impulsada y puesta en marcha en los proyectos educativos de los centros que así lo necesitan. Y, finalmente, también quiero manifestar aquí el trabajo que se está haciendo. Es un trabajo lento, pero que yo creo que va en la buena dirección en cuanto a la exploración de la posibilidad de integrar la lengua de signos en la oferta educativa oficial de las escuelas oficiales, que son los centros de referencia de enseñanza de las lenguas extranjeras, bueno, de las lenguas en general, dentro de la Administración educativa. Tenemos la intención, si finalmente este proyecto se lleva a término,
de poder integrar esta lengua en la oferta de las escuelas oficiales de idiomas para poderla hacer accesible a toda la ciudadanía, tanto en cuanto a lo que es el aprendizaje de la lengua como en las cuestiones asociadas a la certificación de la misma. Por tanto, como pueden ver, pues, hay una serie de actuaciones de mayor o menor calado, pero que van en la línea de impulsar la presencia de la lengua de signos en los diferentes ámbitos educativos, que son los que a nosotros como Ministerio nos competen. Más allá de lo que comento, esta mañana, como les decía, yo vengo en representación del Ministerio, pero para presentar al primer ponente, Alfredo Alcina, que nos va a hablar de políticas educativas, no solo las actuaciones del presente, sino también nos va a hacer una referencia a cuál ha sido la evolución de las políticas en el ámbito educativo en los años previos. Alfredo Alcina es doctor en Historia de la Educación. Es investigador y divulgador de la historia de la educación de las personas sordas. Es articulista en revistas especializadas de educación que se encuentran en la web del CNELSE. Es autor del libro Políticas educativas de la enseñanza de personas sordas en España entre 1800 y 2000, editado en 2021. Y durante los cursos 1994 a 1997 fue también inspector de educación, entre otros del Colegio de Educación Especial de Sordos de la Comunidad de Madrid. La ponencia que nos va a dar esta mañana tiene como título Evolución histórica de las políticas públicas educativo-lingüísticas de las enseñanzas de las personas sordas en España. Así que, sin más, Alfredo, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Julio. Lucio. Gracias. Todos y todas, soy Alfredo Alcina, este es mi signo. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento público al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNELSE, en especial a su directora, a Mariluz Esteban, por haber contado conmigo para esta ponencia. Muchas gracias, Mariluz. No penséis que voy a seguir signando. Voy a hacer mi ponencia en lengua oral, así que muchas gracias a todas y todos. Es presentarles las políticas públicas educativo-lingüísticas que los gobiernos llevan a cabo en España con las lenguas que se utilizan en la enseñanza de sordomudos, utilizo este término porque es histórico, sordos o con discapacidad auditiva a lo largo de los siglos XIX y XX. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas educativo-lingüísticas con respecto a las lenguas utilizadas en la educación? Con carácter general, cualquier país moderno, vamos a utilizar este término, los objetivos de las políticas educativo-lingüísticas son 4 fundamentalmente. Promoción de las lenguas, su defensa, su transmisión y su mantenimiento. ¿De qué lenguas de educación? En el caso de España, de la lengua oficial, el español o castellano, de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, de sus lenguas propias, catalán, gallego, vasco, etcétera, y de otras lenguas que no son oficiales, pero que también existen en España. Pongamos el caso, el bable. Pero también de las lenguas de signos, de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana. La Constitución de 1978, en su artículo 3, requiere respeto y protección de todas las lenguas, incluidas las lenguas de signos. Como todos bien sabéis, las lenguas de signos fueron reconocidas oficialmente por una ley del año 2007. ¿Quiénes realizan las funciones de promoción, defensa, transmisión y mantenimiento de las lenguas? Un poquito más, ¿para aquí? Sí. ¿Quiénes realizan las funciones de promoción, defensa, transmisión y mantenimiento de las lenguas en la política
educativo-lingüística. En España ha dependido del periodo histórico que consideremos. Vamos a centrar el periodo desde 1980 hasta aquí. Podemos decir que el Gobierno central o del Estado se encargaría de la promoción y defensa del español en sus políticas educativo-lingüísticas. Los gobiernos de las comunidades autónomas de la promoción y defensa de sus lenguas propias. Y también esas mismas comunidades autónomas de la transmisión y mantenimiento de las lenguas de educación. ¿Por qué? Porque tienen el contexto y el instrumento necesario, que son los centros educativos. A través de los centros educativos transmitimos y mantenemos las lenguas de educación. Resaltamos la importancia que tienen en la actualidad en España las comunidades autónomas para cumplir esas 4 funciones de la política educativa lingüística. También es cierto que los gobiernos utilizan otros organismos para realizar estas funciones con las lenguas. Todos conocen el papel importante del Instituto Cervantes con la lengua española, pero también conocemos la función del CENILSE con respecto a la lengua de signos española. También hay otros medios de mantener las lenguas y de conservarlas, que es la investigación y todo aquel tipo de conferencias, charlas, artículos que se puedan dar con estos temas. En educación de las personas sordas tenemos que considerar que hay 2 lenguas constitutivas, históricamente, la lengua oral y la lengua de signos, llamadas de formas distintas, ya sea mímica, expresión que ha incluso perdurado hasta los años 60 en España, y otros sistemas generales muy poco definidos que también entraban dentro de ese saco de sistemas manuales. Dicho o planteada esta introducción básica, que son conceptos básicos para entender de lo que estamos hablando, voy a centrarme en los siglos XIX y en el XX a efecto del desarrollo de las políticas educativas lingüísticas. Siglo XIX. Al iniciarse el siglo XIX, España está entre los 5 o 6 países que tienen una potencia en el mundo occidental. Al finalizar el siglo, España es un país empobrecido porque ha perdido su imperio y atraviesa una gran crisis social. E incluso, como todos sabéis, ha sostenido una guerra con los Estados Unidos que ha perdido. En España, al inicio del siglo XIX, hay 11.000 escuelas de primera enseñanza. En ese periodo de tiempo, solo se contabilizan 3 escuelas para sordomudos, 3 escuelas especiales de sordomudos. Vean la diferencia que hay entre una cosa y otra. ¿Cómo se podrían resumir, a modo de avance, las políticas educativas del siglo XIX? Pues yo creo que por 2 características que encierran hechos importantes. Las políticas educativas durante este siglo son mínimas en el desarrollo que he comentado de esas 4 funciones. Poquito. La segunda circunstancia es la falta de equilibrio entre las decisiones de política educativa de una a otra lengua, como partes constitutivas de la educación. ¿Por qué? Pues básicamente porque ni la sociedad o sociedades de aquellos años, ni siquiera tampoco los gobiernos o los políticos tenían conciencia clara sobre la lengua de signos como cuerpo lingüístico y educativo. He seleccionado
después de estas dos características que os permiten situaros, he seleccionado algunos hechos de política educativa significativos para que veáis los rasgos de estas políticas. Hasta la mitad del siglo XIX, la política educativo-lingüística solo afecta a un centro en España, a uno solo, que es el Centro de Madrid, el Centro o Colegio de Sordomudos de Madrid, luego llamado Colegio Nacional de Sordomudos. Cuando se inaugura este centro, en su acta fundacional o en su reglamento, el gobierno, la administración de Carlos IV, que es el rey que en ese momento desempeña sus funciones, en ese momento establece que el método lingüístico para enseñar a los sordomudos es un método manual francés, el de los abates Lepé y Sicard, que todos perfectamente conocéis. Este dato está en el reglamento del colegio de 1803. También es verdad que el reglamento dice que cuando el maestro director considere oportuno incorporar al sistema manual sistemas de oralización, lo podrá hacer, le da esa posibilidad. Empezamos nuestra política educativa con un método manualista, vamos a decir, de lengua de signos, con toda la incertidumbre de ese trasvase. Unos años después, en 1818, el gobierno opina lo contrario y el rey de entonces, que es Fernando VII, dice que no, que en el Colegio de Sordomudos de Madrid solo se va a oralizar a los sordomudos. Y así se hace. A partir de la introducción del sistema liberal, con reinas como Isabel II, etcétera, etcétera, la situación empieza a tomar una circunstancia de equilibrio entre la lengua oral y la lengua de signos. Un hecho fundamental en el siglo XIX, la Ley de Instrucción Pública de 1857. Es la primera ley, además de ser una ley importante porque es la que recoge todas las etapas educativas y regula una enorme circunstancia de situaciones educativo-pedagógicas, es la primera que reconoce la enseñanza de los sordomudos, la primera que lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Pues diciendo lo que van a aprender, su currículum, dónde, en qué tipo de escuelas, que serán las escuelas especiales de sordos o sordomudos y las escuelas de primaria generales, las ordinarias, las escuelas de pueblo, donde van los niños y las niñas oyentes. Pero atención, en esa ley no se habla de método lingüístico, no se dice cómo deben los maestros enseñar o en qué lenguas se ha de enseñar. Y en consecuencia, si esa ley no lo dice, en principio nadie va a decir lo contrario. ¿Qué significa esto? Pues que durante el siglo XIX cada colegio tomará el método lingüístico que considere oportuno. Unos utilizarán la lengua de signos con procedimientos orales y otros utilizarán simplemente los métodos orales. Una decisión importante que también quiero resaltar es la creación de una escuela normal para el profesorado de sordomudos, fundamental, como podéis comprender. Se hace a partir de 1857 y los profesionales que se van a formar en esa escuela aprenderán tanto métodos orales como métodos de signos. Era lógico y es coherente con la ley. El maestro enseñará una cosa u otra o las dos, y para eso tenían que estar formados. Lo que he dicho tiene una fuente, que es Fernández Villabribre, que supongo que alguno de vosotros habrá tenido oportunidad de leer o conocer. La conclusión que sacamos de lo indicado. En el siglo XIX, el mantenimiento y conservación de la lengua de signos, desde un punto de vista educativo, solo se realiza, atención, solo se realiza en aquellos colegios que utilizan los sistemas manuales.
la pregunta que os podéis hacer, ¿sabemos cuántos colegios utilizan los sistemas manuales? Pues ya de entrada os digo que no lo sabemos, o al menos yo no lo sé. No lo sé porque primero es voluntario y, como veréis, el Colegio de Madrid primero utiliza los signos manuales, luego la oralidad, luego signos manuales con oralidad. Es cambiante, es cambiante. Y segundo, porque no tenemos, lamentablemente, registros que nos indiquen qué métodos se solían utilizar. Hay datos que son poco fiables en cuanto a que tanto porcentaje de escuelas utilizaban uno u otro método. Yo prefiero no decirlos porque no tengo constancia de su fiabilidad. Sí quisiera pararme un poquito en un tema fundamental de las políticas educativo-lingüísticas del siglo XIX, porque son determinantes. Los gobiernos no consiguen crear centros especiales suficientes, no consiguen crear una red suficiente y, en definitiva, no consiguen crear el número de escuelas necesarias para que el alumnado sordo, mudo, pueda asistir a esos centros. Y esto sí tenemos datos que nos pueden llevar a esta conclusión, y os los voy a citar porque son fundamentales a la hora de cualquier argumentación seria de todo esto. Fijaos, hacia 1860, 1 de cada 40 sordomudos prelocutivos tiene plaza en un colegio especial. 1 de cada 40. Si tomamos como contraste la situación del alumnado oyente, vemos que es 1 de cada 1,5 alumnos tiene plaza. Fijaos la desproporción que hay y lo que puede significar en todos los ámbitos de la situación. Luego hablamos de esos ámbitos como son las políticas de equidad, las políticas de discriminación positiva, etc. Hay otro dato también importante. Este dato que os he dado lo tenéis recogido por Roser Nicolau en 1989. Es un dato aceptablemente fiable. También hay otros autores que proporcionan datos como los siguientes. Hay 3.000 alumnos, en los mismos años, 1860, hay 3.000 alumnos sordos, mudos, en edad escolar, de los cuales parece que solo 150 están matriculados. Bueno, fijaos la desproporción que hay. 3.000 niños y niñas sordomudos y solo matriculados 150. En ese momento hay 3 centros también, sigue habiendo 3 centros en España. Bueno, ¿y dónde está el resto de los sordomudos? Os podéis preguntar. Pues tengo que deciros que estos 3 centros son los 3 centros específicos, especiales. Os tengo que decir que el resto de los sordomudos están en los colegios de su pueblo, en caso de que haya, en los colegios de las ciudades medianas y pequeñas de nuestro país, en sus casas o en la calle. Así de sencillo, con todas las consecuencias que tenía esta situación. Os doy un dato global de finales del siglo XIX. La situación de la matrícula al finalizar el siglo, entre colegios especiales y colegios ordinarios, se calcula entre los 600 y 650 alumnos sordomudos. Yo estimo, es un cálculo propio, con todos los límites que puede tener esto, calculo que un 60% están matriculados en las escuelas ordinarias de sus pueblos o de sus ciudades, en escuelas ordinarias, no en centros de educación específica de sordomudos. Bueno, entre los pocos centros especiales y que en las escuelas ordinarias, cuando llega el niño o la niña sordomuda, se encuentra con un maestro que no tiene una preparación específica para utilizar los métodos específicos o especiales de sordos.
se encuentra con un hecho importante y que es un puñal que se produce tanto en el siglo XIX como en el siglo XX en nuestro país. Y es que los padres no llevan a sus hijos a las escuelas porque necesitan obtener de ellos un incremento de su renta familiar. Esto en economía se llama coste de oportunidad, y el coste de oportunidad es que si el niño va a la escuela, el niño no produce en tareas del campo, en tareas con los animales o en tareas con lo que fuera. Ese coste de oportunidad es que la familia, en una situación de equidad, recibiría una cierta cantidad de dinero que permitiera que esta situación no se produjera. Bueno, y el siglo XIX termina en estas condiciones. Pasamos al siglo XX, España sigue arrastrando una crisis social, política y económica grande. También es cierto que en España en esos años, de finales del XIX, principios del XX, se produce una llamada regeneración, que en educación sí tiene unos efectos relativamente importantes, e incluso se crea una dependencia administrativa específica, que es el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que sí afecta al desarrollo de la educación en general y también en la de sordomudos. Bueno, el siglo XIX ha arrastrado muchas deficiencias. ¿Qué hacen los gobiernos del siglo XX? Hacen algo que es racional, es decir, nos vamos a parar y vamos a establecer las condiciones generales de las enseñanzas de sordomudos y, posteriormente, aplicaremos las políticas educativo-lingüísticas correspondientes. Bueno, pues en principio la idea no está mal. En esos primeros años del siglo XX hay autores, Molina concretamente, que dice que hay 11.000 sordos en España, es un dato que está ahí, y solo el 4% está escolarizado, es decir, 400 alumnos escolarizados. Otra cosa es los que van, que es también otra variable diferente. Bueno, pues si tomamos ese dato del 4% escolarizado y vemos los oyentes a cuánto asciende su tasa o su tanto de interés de escolarización, vemos que los oyentes están por encima del 50%. Ver la desproporción, 4-50%. Bueno, pues ¿cuáles son las bases que se establecen para las enseñanzas de sordomudos? ¿Cuál es la nueva articulación de ideas respecto a las enseñanzas de sordomudos? Pues son, primero, no digo primero ni segundo, en conjunto, establecer una estadística que permita saber a los gobiernos cuántos sordomudos hay. Es así de sencillo. El camino para conseguir esta respuesta es tremendamente lento. Hoy sabemos, por datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional del año 21, que antes de la pandemia, en el curso 19-20, había matriculados algo más de 9.000 alumnos sordos, ya utilizo el término apropiado, sordos, con discapacidad auditiva y sordociegos. Pero además sabemos algunas cositas más importantes, que hay del orden de 21.000 personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas que entre 1 y 24 años son susceptibles de escolarización en cualquiera de las etapas educativas correspondientes a su edad. Esto lo dice, como dato, la tercera encuesta de discapacidad. El siguiente punto y fundamental, y siempre muy atractivo para la conversación y para la reflexión, es la oralización. Se establece la oralización de las personas sordas. Los gobiernos consideran que es el fin y objetivo del sistema escolar. ¿Por qué? Podemos no estar de acuerdo, pero los gobiernos lo plantean así. Por ser más progresista,
por ser más democrático y por ser más eficaz en el deseo de la integración de las personas sordomudas en la sociedad. Atención, esta decisión será política de Estado y lo seguirán todos los regímenes políticos durante el siglo XX, desde Alfonso XIII, pasando por la dictadura de Primo de Rivera, pasando por la Segunda República, pasando por el régimen de Franco y por el sistema democrático de la Constitución del 78. Todos seguirán este planteamiento. Bueno, el siglo XX tiene una característica contraria al siglo XIX, y es que de las dos lenguas que tradicionalmente se unen como las dos caras de una moneda, solo se queda en una, que es la lengua oral. Otro elemento fundamental, que también es objeto de análisis, la consideración de la plena naturaleza educativa de estas enseñanzas, ya al principio del siglo XIX. Del siglo XX, en contra de la visión benéfica y rehabilitadora dada en hospitales, hospicios y también alguna que otra, pero muchas escuelas de sordomudos. El cambio de visión será tremendamente lento también. Siguiente base de ese conjunto de ideas con respecto a la enseñanza de sordomudos. Por disposiciones del Gobierno, hago referencia a unos reales decretos del año 1 y 2, los niños y niñas sordomudos pasan a ser niños de educación especial, por disposición del Gobierno. Y, en consecuencia, y admitirme el término porque ese es el que utilizan, anormales, que requerirán, por supuesto, instituciones especiales y métodos muy costosos. Bueno, esas son las 4 circunstancias básicas, junto a una última que voy a comentar para que tengáis ya una idea aceptable de lo que es el siglo XX. La gestión, financiación y dirección de los colegios especiales públicos de sordomudos no es eficaz para crear puestos escolares, tanto para niños como para niñas. Sabéis que antes, en estos siglos, los niños y las niñas se separaban perfectamente en los centros educativos. Esta situación de falta de eficacia que supone que haya muchos niños y niñas desescolarizados o mal escolarizados llega hasta finales de los años 1960, con la administración franquista. Que es verdad que históricamente en las dos décadas anteriores ha hecho muy poco por la educación, tanto la general como la de sordos, y a partir de los años 1960 es el Estado, es el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento quien dirige, quien planifica, dirige y financia las escuelas públicas especiales de sordomudos. ¿Esta situación qué hace? Pues es más eficaz, hay más plazas escolares y el alumnado sordo empieza a encontrar plazas y a matricularse. Bueno, llegamos a 1980 y tantos y la década de 1990. Aquí va a haber un cambio sustantivo con respecto a lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué? Pues porque se producen una serie de hechos que se confabulan, que se unen para generar un planteamiento ideológico distinto en cuanto a la visión que las administraciones y la sociedad tiene de las personas sordas.
¿Cuáles son estos hechos? Muy rápidamente. Pues que llegan a España, procedente de los países nórdicos, ideas, ¿me seguís? Sí, ideas sobre la normalización de las personas con discapacidad y su integración educativa. Esas ideas de los países nórdicos se completan con el informe al Parlamento británico sobre necesidades educativas especiales de Warnock. Año 1978. La Constitución española de ese año, en el artículo 49, como la Ley de Integración Social del Minusválido del 82 y los reales decretos de educación especiales del año 82, 86 y 95, empezarán a considerar estas ideas y las incluirán en sus articulados. Segundo conjunto de cosas. Procedente de Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente, llegan ideas e investigaciones sobre el uso de las lenguas de signos en educación, que empiezan a demostrar y a considerar que las lenguas de signos y las orales son partes constitutivas de la educación de las personas sordas. Bueno, ahí quedan. Hay un grupo de personas profesionales y una parte de la Administración que recoge, no solamente recoge, sino que está en esa idea. En la década de 1990 resurge con mucha fuerza el movimiento social de personas sordas liderado por la CNS, que reivindican un mayor reconocimiento público y uso de la lengua de signos en distintos ámbitos, y muy especialmente en el educativo. También un grupo de personas y también un sector pequeñito de la Administración están de acuerdo con ello. Otro sector de personas sordas, representados por FIAPAS, mantienen y consideran el derecho a ser oralizados exclusivamente. Cito a FIAPAS, cito a la CNS, porque sin estas dos concepciones es muy difícil entender la política lingüística educativa de los últimos años del siglo XX e incluso de los actuales del siglo XXI. El mismo Ministerio de Educación y Ciencia en los años 90 modifica o completa sus políticas educativo-lingüísticas relativas a la integración del alumno sordo. La integración es un fenómeno que yo creo que la mayoría de vosotros por edad habéis conocido. Habéis conocido y habéis sentido también en vuestros currículums educativos. Como sabéis, por integración estamos refiriéndonos a la entrada de alumnos de educación especial en centros ordinarios. Es verdad que un número importante de personas, de alumnos sordos, ya estaban integrados, pero ahora hay un planteamiento general que a partir del 96 se hace política de Estado. Es un objetivo fundamental del sistema educativo y es un derecho fundamental recogido en la Constitución del año 78. La integración, como sabéis, se lleva a cabo con dos soluciones posibles. El alumnado de educación especial con graves deficiencias se queda en el centro de educación especial y el alumnado de educación especial con situaciones ligeras, etcétera, va a integrarse en centros ordinarios. Al alumno sordo se le aplica el mismo sistema. En el curso 85-86, en centros especiales hay 4.000 alumnos que por efecto de la integración en el año 2000 quedan reducidos a 1.000, lo que significa que la integración ha generado un trasvase de los centros de educación especial a los centros ordinarios de un 75%. Esto tendrá unas consecuencias en el sistema enormes, e incluso para la política educativa lingüística también enormes y de gran trascendencia.
¿Qué ocurre? Pues que la escolarización de los alumnos sordos no acaba de convencer en toda extensión a todos los sectores que están en esa escena. Y el Ministerio de Educación toma esa idea y plantea el incorporar la lengua de signos en el sistema escolar. Fijaos que después de todo el siglo XIX, de no haber estado en ella. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Os selecciono las operaciones que hace el Ministerio de Educación para que esto fuera un hecho. En los años 90 no existía ninguna disposición jurídica o legal que prohibiera la lengua de signos en el sistema escolar. Ninguna. Y, en consecuencia, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Renovación Pedagógica, en una publicación, dice: señores, la lengua de signos puede ser válida, puede ser necesaria, puede ser positiva para niños y niñas que la necesiten. Y ahí lo deja. Es un documento que existe, que está escrito. En el año 94, el MEC firma el primer acuerdo con la CNS en materia de atención educativa a los alumnos con necesidades especiales derivadas de deficiencia auditiva. Se empieza a establecer y a organizar la futura presencia de profesionales sordos en el sistema escolar y de intérpretes en la secundaria obligatoria. El Consejo Escolar del Estado, ese mismo año, dirá en un informe que la lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas. El tercer paso es organizar la formación de los intérpretes de lengua de signos, que por la previsión que se hace es importante en su número, y se crea en el ámbito de la formación profesional específica un título de técnico superior en interpretación de lenguas de signos. Estoy hablando del año 95. Ese título y esa formación se extinguirá unos años después para pasar a la formación universitaria. Este título para mí tiene una característica, no voy a entrar en la naturaleza del título, solamente hago una mención. Es una de las pocas veces que se menciona a las personas con sordoceguera. Y es una de las pocas veces que se habla de las competencias de la guía o del guía intérprete para estas personas. Y por último selecciono el elemento jurídico que posiblemente haya tenido más repercusión en el siglo XX. Un Real Decreto del año 95, que todos supongo que habéis intentado leer o conocéis o sabéis que existe. Ese Real Decreto, que es el 696 del año 95, relativo a los alumnos con necesidades educativas especiales, establece en uno de sus artículos como elemento de utilización de recurso educativo la lengua de signos. Bien, ahí se queda, pero todos los que estaban en la escena de ese desarrollo sabíamos que esa situación iba en una dirección determinada. Bueno, el Real Decreto del año 95 tiene un problema, es que solo es obligatorio aplicarlo en la acción en el territorio que el Ministerio gestiona. Las comunidades autónomas, las demás comunidades autónomas o las comunidades autónomas no están obligados a utilizarlo. No están obligados a utilizar. Esto provocará una situación bastante negativa y de gran desigualdad. El Real Decreto desaparece en el año 2009 porque ya existe una ley que reconoce el uso de la lengua de signos en una serie de ámbitos. Y uno de esos ámbitos importantes, fundamentales, incluso para esta conferencia, es el educativo. Bueno, el siglo XX termina con estas actuaciones fundamentales por parte de unos y de otros.
Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. No conozco que haya habido una evaluación oficial de todas las administraciones sobre el proceso de implantación de la lengua de signos en el conjunto del Estado. Y debe haberla. Y utilizo el término deber. Debe haberla. Siempre que queramos saber qué se hace bien y qué se hace mal en la educación de las personas sordas. No sabemos cuáles son los resultados educativos más relevantes. En el panorama o en el sistema, que no quiero que sea dicotómico en el sentido de uno o de otro, en el sistema de los alumnos ordinarios o oyentes, hay un sistema que es estatal, de todo el Estado, de indicadores de la educación, que nos muestran periódicamente ciertos resultados educativos que nos permiten decir esto va bien, esto va regular, esto va mal, y las modificaciones que hay que hacer son estas y estas. Por otro lado, muchos de nosotros tenemos la percepción de que la oferta de centros que tienen en su currículum lenguas de signos o programas bilingües en el conjunto de España es insuficiente. Véase el trabajo de Bael de 2013. También entendemos como una situación descoordinada e incluso los más pesimistas pueden pensar que con un futuro incierto. Eso es a elegir, pero no les faltaría razón. Y se debe fundamentalmente a un ritmo desigual en la implantación de las lenguas de signos como al interés real por este fenómeno y que afecta a dos hechos que antes comentaban los intervinientes. Afecta a la no igualdad constitucional de los españoles para acceder a los mismos servicios educativos básicos en cualquier parte del territorio nacional. Y B, al no cumplimiento de las funciones de las políticas educativo-lingüísticas con respecto a una de sus lenguas. Repito, hay dos lenguas. Si una no se cumple, pues nos quedamos en una situación coja y de incertidumbre. Termino con una reflexión final. A mediados del siglo XIX, el subdirector del Colegio Nacional de Sordomudos de Madrid, y el dato está recogido, consideraba que el profesorado sordomudo del colegio, que había sordomudos de profesores, valía especialmente para ser repetidores subordinados. Repito, estos dos conceptos, analizarlos en vuestra esfera interna. Repetidores subordinados. Desde finales del siglo XX, muchos de los presentes, de los que estáis aquí, se han incorporado al sistema escolar como educadores que modelizan a niños y jóvenes sordos. Ahí se puede resumir el cambio de políticas educativas y deben estar orgullosos y tienen que mantenerlo. Nada más y espero que les haya valido esta charla para su fuero interno. Muchas gracias. Bien, pues